Tercer sacramento, la confesión. ¿Confesarme? ¿Para qué? Seguramente muchas veces has oído frases como estas, u otras parecidas. Yo no me confieso. No tengo de qué confesarme porque no hago mal a nadie. No creo en la confesión. O mejor dicho, no la necesito para nada. Yo hablo directamente con Dios y ya está. Hace muchos años que yo no me confieso. No sé cómo hacerlo y además me da miedo. Los curas no me inspiran confianza. Son igual de pecadores a nosotros. Entonces no veo por qué tengo que ir a decirles mis cosas. Cada vez que me confieso digo los mismos pecados. ¿Volveré a confesarme cuando tenga algo que sea realmente grave? Pecado es lo que no se hace. Yo no tengo de qué confesarme. El pecado no existe. Lo inventaron los curas para dañarnos la vida. Parece que la confesión no está de moda entre los católicos. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué piensas tú? Evidentemente la confesión no está de moda, porque hemos perdido la conciencia de pecado, porque antes perdimos el sentido de Dios, de su verdad, de su bondad, de su perfección y también, obviamente, de lo que es y lo que significa nuestra relación con Él. Hermano, hermana, que me escuchan detrás de una pantalla, ¿hace cuánto tiempo te confesaste? ¿Has comulgado? Si no te has confesado, no has comulgado. Y por lo tanto, todo ese tiempo has estado separada de Dios. No has recibido a Cristo. ¿Por qué? Por falta de tu confesión. Y por lo tanto, estamos viviendo en pecado. ¿Y qué es el pecado? ¿Cómo podemos definirlo? En términos generales, podemos decir que el pecado es aquello que nos separa de Dios, aquello que de una manera o de otra nos sitúa en la orilla de enfrente respecto de Dios, porque se opone a su voluntad de amor y de bien, a su voluntad salvadora para todos los hombres y mujeres del mundo. Cometemos pecado cuando de una manera o de otra nos enfrentamos a lo que Dios quiere de nosotros, a lo que tenía pensado para nosotros desde el principio de los tiempos. En este sentido podemos afirmar que pecado es todo aquello que nos aleja de nuestro centro, de nuestro fundamento que es Dios mismo, sea cual sea la idea que de Él tengamos. El pecado nos deshumaniza, es decir, socava nuestra integridad como seres humanos. Nos impide ser lo que estamos llamados a ser. Nos esclaviza, nos enreda, nos confunde, daña nuestras relaciones con los demás. Pero Dios, que es infinitamente misericordioso, está siempre dispuesto a olvidar nuestros pecados y a fortalecernos con su amor y con su gracia, para que podamos seguir adelante con nuestra vida. Nos lo enseña Jesús en la parábola del Hijo Pródigo, que podríamos llamar también la parábola del Padre Misericordioso que encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 1 a 24. Cuando Dios perdona nuestros pecados, los destruye totalmente. No vuelve a acordarse de ellos y hace fiesta en su corazón, porque como dice el padre de la parábola, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Los evangelios nos cuentan que Jesús perdonaba los pecados a quienes se acercaban a Él y que lo hacía en su calidad de Hijo de Dios. Le presentaron a un paralítico y Jesús, viendo la fe de quienes se lo llevaban, le dijo: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos de los escribas que estaban allí se sorprendieron y decían: «¿Por qué éste habla así? Está blasfemando.
¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Jesús conoció lo que pensaban y les dijo: ¿por qué piensan así en sus corazones? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados. Marcos 2, 1, 12. Después de su resurrección, Jesús confió este poder a los apóstoles cuando se presentó en medio de ellos. En el lugar donde estaban reunidos les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengan les quedarán retenidos. Dándonos el perdón, Jesús sana las heridas que el pecado nos causa y restablece nuestra comunión con Dios, con la comunidad humana de la cual somos parte y con nosotros mismos. La confesión es para todos porque todos somos pecadores, en mayor o menor medida. San Juan nos dice en su primera carta: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, 8, 9. Acercarnos al sacerdote para confesarnos nos exige tener conciencia de lo que este sacramento es y de lo que nos da, y también conciencia y claridad sobre nuestros pecados. Dolor de haber ofendido con ellos a Dios y a la comunidad cristiana a la que pertenecemos, y propósito de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mantenernos vigilantes y luchar decididamente contra lo que nos separa de Dios y del propósito que Él tenía cuando nos creó. La confesión frecuente nos ayuda a mantenernos en amistad con Dios y con nuestros hermanos, y además nos comunica gracias especiales que nos fortalecen en la lucha contra el mal que nos acosa. Cuando el sacerdote celebra el sacramento del perdón, actúa en nombre de Jesús y es signo e instrumento del amor misericordioso de Dios que nos acoge en su corazón de Padre. El fin principal de la confesión es nuestra reconciliación con Dios y nuestra reconciliación con la Iglesia, familia de Dios, de la cual somos parte. La reconciliación con Dios produce en nosotros la paz de la conciencia y la restauración plena de nuestra dignidad especial de hijos suyos, con todos los bienes que de ella se derivan. La reconciliación con la Iglesia restaura o repara nuestra comunicación fraterna con quienes viven a nuestro alrededor y nos fortalece con el intercambio de bienes espirituales de unos con otros. Celebrada dignamente, la confesión realiza en nosotros una verdadera resurrección espiritual. Confesarnos es celebrar la vida, la pureza, la libertad. Celebrar el amor infinito y misericordioso de Dios. Celebrar su bondad, su justicia, su verdad. Y celebrar también nuestro deseo íntimo de responder con alegría y fidelidad el don de la salvación. ¿Qué necesitamos para confesarnos bien? Primero, tener un examen de conciencia. A solas con tu conciencia miras tu vida y buscas en qué le has fallado a Dios, en qué le has fallado a las personas que te rodean, cómo has cumplido tus responsabilidades particulares, cómo vives tu vida de fe. Segundo, el dolor de los pecados. Frente a la bondad y la santidad de Dios, te reconoces pecador y te arrepientes por haber olvidado su amor y su generosidad para contigo. Este arrepentimiento es absolutamente indispensable. En él se fundamenta el perdón que Dios nos da. Tercero, el propósito de conversión. Es consecuencia del dolor de los pecados. Decides cambiar de vida,
convertirte y vivir de acuerdo al amor que Dios nos ha dado en Jesucristo, poniendo en práctica su mensaje de amor. El propósito de conversión debe abarcar todos los pecados que descubriste en el examen de conciencia y que has confesado. Cuarta, la confesión propiamente dicha. Delante del sacerdote que actúa en nombre de Jesús, te acusas del mal que has hecho. No puedes callar ningún pecado por vergüenza. No debes acusar a otros por tus propias debilidades. Debes ser muy sencillo o muy sencilla para decir tus pecados y para responder al confesor cuando te pregunta algo. No olvides llamar al pecado por su nombre, las cosas como son. Disfrazar los pecados con nombres suaves para que parezcan menos malos es una manera de mentir. Quinto, satisfacción o cumplimiento de la penitencia. Lo más pronto posible después de confesarte, cumples la penitencia que el sacerdote te impone para reparar, al menos simbólicamente, tus pecados. Tu vida honesta, la oración y las obras de caridad también son penitencia por los pecados, agradable a los ojos de Dios. Cuarto sacramento, la Eucaristía. La misa, cuestión de vida o muerte. Ninguna persona puede vivir sin comer, sin alimentarse. Ningún católico puede sobrevivir como católico sin misa, sin Eucaristía. Al menos cada domingo, día en el que celebramos la resurrección gloriosa de Jesús. No se trata de que sea un mandamiento que hay que cumplir para evitar un castigo. Es simplemente algo que se deriva de nuestro ser de cristianos. Nadie necesita una ley que le ordene comer ni tratar de mantenerse saludable. Naturalmente, todos sabemos que tenemos que hacerlo para poder mantener la vida en condiciones óptimas y gozar de ella. La experiencia nos muestra que cuando alguien se empeña en no comer, en unos cuantos días ya no puede sostenerse en pie, y si sigue con su idea en poco tiempo, le llega la muerte. Cuando no vamos a misa, cuando no participamos regularmente en la Eucaristía, nos alejamos irremediablemente de Dios. Aunque digamos a los demás que nuestra fe es fuerte y no necesita manifestaciones extensas para subsistir. Sin misa, sin Eucaristía, nuestro espíritu se debilita. Nos hacemos cada vez más vulnerables e indefensos frente al mal y muy fácilmente nos convertimos en un muerto en vida. Físicamente vivos, espiritualmente muertos. Para quienes creemos en Jesús, la misa, la Eucaristía, es cuestión de vida o muerte. Él mismo lo dijo. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Juan 6, 53, 56. Jesús instituyó la Eucaristía como sacramento del amor, como manifestación clara, como prueba absoluta y contundente de su amor infinito por cada uno de nosotros. Podemos verlo en la narración que hacen los 4 evangelios de lo que sucedió en la última cena. En el Evangelio según San Juan leemos: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Juan 13, 1, 2. Jesús, Dios con nosotros, nos ama profundamente y entrega su vida en la cruz por amor, para salvarnos de la muerte eterna. Jesús nos ama y anticipa su entrega del Calvario en la última comida de Pascua con sus amigos y discípulos. Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lucas 22, 19, 20.
La Eucaristía es la presencia viva de Jesús en medio de nosotros. Jesús que nos enseña con su ejemplo a vivir en el amor de unos con otros. La Iglesia nos enseña en su magisterio que la Eucaristía es la fuente y culmen de toda la vida cristiana. Esto quiere decir, en la Eucaristía, en la celebración del amor de Jesús por nosotros, nace la vida cristiana auténtica y lo que la vida cristiana es el seguimiento fiel de Jesús en el amor y en el servicio. De la Eucaristía, Jesús que está vivo y presente como Dios y como hombre, en el pan y el vino consagrados, esa vida cristiana se alimenta y nos nutre. En la Eucaristía y con la Eucaristía, celebrando alegres el amor misericordioso que Dios nos manifestó al darnos a su Hijo como Salvador, nuestra vida cristiana se fortalece. Todo en la vida cristiana nos conduce a la Eucaristía, porque nuestra fe en Jesús nos mueve a encontrarnos con Él y a unirnos vitalmente a Él, recibiéndolo en la comunión para luego proyectarlo al mundo, con nuestras obras de amor y de servicio. La palabra iglesia quiere decir asamblea, reunión. La iglesia es la asamblea, la reunión, la comunidad de quienes creemos en Jesús, en sus palabras y en sus milagros, en su vida, en su muerte, en su resurrección. Y nos esforzamos por seguirlo, haciendo realidad en nosotros sus enseñanzas y su ejemplo. Toda comunidad, toda familia crece y se desarrolla alrededor de la mesa común, compartiendo los alimentos fraternalmente. Esto se manifiesta claramente en la Iglesia. Nos lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando habla de las primeras comunidades cristianas. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Todos los creyentes vivían unidos y atendían todo en común, vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según las necesidades de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2, 42, 44, 47. Todos los días la Iglesia celebra la Eucaristía hasta en los rincones más apartados de la tierra, por las palabras del sacerdote, dichas con fe en unión con toda la Iglesia y por la efusión del Espíritu Santo. El pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Nosotros lo recibimos en la comunión y nos hacemos uno con Él, y con todos los hombres y mujeres de la tierra. Esto nos lo dice San Pablo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso la comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Primera de Corintios 10, 16, 17. En la Eucaristía nos hacemos uno con Jesús para amar como Él amó, para servir como Él sirvió, para compartir lo que somos y lo que tenemos como Él lo hizo cuando estaba en el mundo. En la Eucaristía estrechamos los lazos que nos unen con Dios y con todos los hombres y mujeres del mundo, a quienes podemos llamar hermanos. Ir a misa, participar en la Eucaristía, es permanecer atentos a lo que el sacerdote hace y dice en ella. Responder con alegría y entusiasmo a las oraciones que entona el sacerdote. Tomar en cada momento la posición que corresponde, de pie, sentado, de rodillas, porque con ello se indica una actitud interior muy concreta. Orar con toda la asamblea. Acercarse a recibir a Jesús en la Eucaristía para hacernos uno con Él y con toda la comunidad cristiana. Cuando participamos en la misa como debe ser, nuestra vida tiene que cambiar. Tenemos que hacernos mejores hijos, mejores hermanos, mejores amigos, mejores esposos, mejores padres.
responder más fielmente a nuestros compromisos con la familia, con la sociedad, en el estudio y en el trabajo. Vivir cada día con mayor interés y decisión nuestra condición de cristianos. Hacernos verdadero seguidor de Jesús, imagen viva y siempre renovada de Jesús resucitado. No se da misa ni se va a oír misa. La misa se celebra, se participa en la misa. En la misa no hay espectadores. Todos, el sacerdote y los fieles, somos actores, que celebramos alegres y totalmente convencidos nuestra fe. Comulgar no es un simple acto de devoción, como rezar un rosario o hacer una novena a un santo. Comulgar es asumir en nuestra vida a Jesús, Dios, hombre. Alimentarnos de su cuerpo y de su sangre para ser como Él. Es unirnos vitalmente a Jesús para parecernos a Él, para dejar de ser como somos y empezar a ser con nuestra propia carne y nuestra propia sangre lo que Él fue cuando vivió en este mundo. Comulgar es asumir en nuestro ser de hombres y de mujeres frágiles y limitados el ser de Jesús, Dios verdadero y hombre perfecto, y esto implica renunciar a ser lo que hasta ahora hemos sido, para empezar a ser criaturas nuevas, hombres y mujeres nuevos. Participar en la misa y comulgar es asumir a nuestra propia vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús y su amor por todos los hombres y mujeres del mundo. Esto quiere decir que recibir a Jesús, Eucaristía, debe llevarnos a vivir nuestra vida, nuestros afanes de cada día, nuestras penas y nuestras alegrías, teniendo siempre nuestra mirada puesta en Él. Vivir las 24 horas del día, los 365 días del año, conscientes de la presencia activa y operante de Dios en nosotros. La carne y la sangre de Jesús nos transforman en la medida en que nosotros queramos dejarnos transformar, en la medida en que le abramos las puertas de nuestro corazón.